Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es sábado, día de Saturno, pero no venimos a hablar del guardián del límite hoy, sino que vamos a hablar del que vino antes, del Padre del cielo, de Urano. Dicen que el universo es una red neuronal viva, desde el macrocosmos hasta el microbio, desde las galaxias hasta la sinapsis de tu mente. Todo está conectado por impulsos, por información, por ritmo, y ahora algo en esa red está cambiando de frecuencia. Urano, el planeta que no gira, sino que rueda de ladito, bueno, sí gira, señores, pero saben, es una metáfora. Acaba de entrar en Géminis y cuando esto sucede, la red piensa distinto. O sea, no se repite, sino que se despierta, hay un despertar. No sigue órdenes, sino que hace como un cortocircuito, algo así, para reescribir el sistema, todo este sistema neuronal. Y si todo esto que estamos viviendo no fuera un caos, sino parte de una migración de conciencia, y necesitamos este caos para poder reorganizarlo todo, ¿no? Es un salto vibratorio, una reconfiguración de arquitectura interna y cósmica. Urano libera la mente, Neptuno depura el alma y Plutón muta las raíces de la estructura. Y juntos están diseñando el nuevo mapa del ser. Estos tres van a estar bailando juntos por mucho tiempo. Más allá del umbral de Saturno, tal vez no nos espera una utopía flotante, sino una realidad construida palabra por palabra, frecuencia por frecuencia, pacto por pacto. Una nueva forma de habitar el tiempo desde la mente que se despierta hasta la red que lo une todo. O sea, todo es mente, el universo es mental. Así comienza uno de los principios universales del hermetismo. Todo lo que existe nace primero en el plano invisible. Antes de la palabra hubo pensamiento. Antes del cuerpo hubo diseño. Antes de la historia una mente soñándola. Y entonces la palabra, en la tradición bíblica se dice, y Dios habló. Y fue esa voz, esa vibración la que dio origen a la creación física. Porque la voz no es solo sonido, es frecuencia que organiza la materia. No, esa vibración es la que hace que la materia se reorganice. Es la partitura que alinea las partículas. Es el verbo hecho carne. Si el universo es mental, ¿qué ocurre cuando un relámpago lo atraviesa? ¿Qué sucede cuando Urano, planeta del trueno, entra a Géminis, el signo de la mente, de la red neuronal cósmica, del lenguaje vivo que une y separa? Lo que ocurre es una revolución de frecuencias, una reprogramación del lenguaje, el despertar de la mente divina, pero dentro del ser humano. O sea, Urano es un relámpago, un rayo. Géminis es la sinapsis. Y juntos pueden desbloquear futuros dormidos en el tejido del universo. Así que abramos el mapa celeste, pongamos sobre la mesa las piezas del cielo, porque para entender qué significa que Urano entre a Géminis, tenemos que comenzar desde el origen mismo de este rayo, desde el mito. En el mito de Urano, el mismo cielo fue destronado. O sea, en el principio solo existía el caos, y de este abismo primordial surgió Gea, la tierra. Y Gea, sin consorte, dio a luz a Urano, el cielo estrellado. Pero a medida que Urano se expandía en el firmamento, volvió su mirada hacia su propia madre, y así Gea se convirtió también en su consorte. Y de esta unión nacieron los primeros seres de poder: titanes, cíclopes, hecatonquiros, que eran unos seres horribles de 100 pies, 50 cabezas y cosas así. Pero Urano no fue un padre amoroso, porque primero no le gustaba la forma rara que tenían estos hecatonquiros, y luego los cíclopes y los titanes tenían mucha fuerza y podían destronarlo. Y ante el miedo de ser destronado, él comenzó a encerrar a sus hijos, los titanes, los cíclopes y todo. Los empezó a volver a poner dentro del vientre de su madre por miedo a su poder. Y Gea, un día cansada, entregó a su hijo Cronos Saturno, una hoz afilada, que desde entonces la hoz es símbolo de Saturno. Saturno siempre anda con una hoz
en la mano, que simboliza la muerte, porque es lo que nos separa del cuerpo físico. Y una noche, cuando Urano descendió a cubrirla, Cronos lo castró. Y cuando lo castró, de la sangre salieron las erinias, y de la espuma que cayó al mar nació Afrodita, o sea, Venus. Y así terminó el reinado del cielo absoluto. Pero Urano no murió. Urano se transformó, se convirtió en vibración, en electricidad pura, en mente sin cuerpo. O sea, este cielo estrellado se expandió mucho más. Y desde entonces Urano representa la ruptura con el orden establecido, la chispa que libera, la conciencia que no se deja encerrar, sino que más bien se expande. Ahora, ¿cómo pasamos del mito al telescopio? ¿Cómo es que Urano hace su entrada en la historia? O sea, los mitos no vienen solo en las páginas antiguas, a veces toman forma tangible. Y cuando la humanidad estuvo lista para poder ver a Urano, es que Urano se dejó encontrar. Porque aunque ya vibraba en el tejido del cielo, obviamente, estaba ahí ya, nosotros no lo habíamos visto. Nuestros ojos no estaban todavía preparados para descubrirlo, para que se dejara ver. Aunque su energía ya estaba actuando, por supuesto, en el planeta. Pero cuando nuestros ojos se agudizaron, fue que su figura eléctrica apareció entre las estrellas. O sea, antes de que Urano fuera descubierto, ya estaban pasando muchas cosas y nos vamos a dar cuenta cómo por el paso de Géminis en cada uno de estos ciclos, las cosas que estuvieron pasando antes de que lo pudiéramos descubrir, ¿no? Cuando Urano pasó por Géminis entre el 1439 y 1447, Johannes Gutenberg desarrollaba la prensa de tipos móviles. Desencadenó la alfabetización masiva europea a partir del 1450. Un ciclo después, entre 1606 y 1614, porque Urano pasa 7 años en cada ciclo, en cada signo que diga, y 84 años en dar la vuelta completa al Sol. Pues un ciclo después, pasando por Géminis también, Galileo Galilei enfocaba su telescopio hacia la Luna y Júpiter y publicaba su Sidereus Nuncius en 1610, y así comenzó a iniciarse la ciencia moderna con la observación directa al cielo, impulsada por la imprenta también, que difundía todas estas ideas rápidamente. Entre 1687 y 1695, durante otro tránsito de Urano por Géminis, Isaac Newton publica su Principia Mathematica. Es una obra que redefine por completo la visión del universo como sistema lógico, matemático y gobernado por leyes invisibles. Ya sea antes o después del descubrimiento físico de Urano, su influencia en Géminis estuvo presente, activando revoluciones en la palabra, en la imagen y en la forma de pensar la realidad y comunicando todas estas novedades. O sea, el descubrimiento de Urano fue el inicio de una era moderna, por decirlo así. Urano fue el primer planeta descubierto con tecnología. O sea, hasta este momento, todos los planetas que se conocían se habían podido ver a través del ojo, pero Urano fue el primer planeta que se pudo descubrir con un telescopio, y esto comienza un punto diferente en la historia de la ciencia y de la astronomía. No fue visto a simple vista como los antiguos errantes del cielo, sino que fue capturado por el ojo artificial del telescopio, y Urano rige la tecnología misma. O sea, el 13 de marzo de 1781 fue descubierto Urano por William Herschel, que era un astrónomo y también músico. Y vivíamos en una era de revoluciones. Por eso también cuando Urano se descubre también se le atribuye este otro calificativo de revolucionario, porque es un planeta que viene a revolucionar. En este momento que es descubierto, la revolución industrial comenzaba a transformar el trabajo. La revolución americana había estallado ya en 1775, reclamando la libertad y la soberanía, que es otro de los principios que rige Urano.
La Revolución Francesa estaba por estallar también. El pensamiento ilustrado estaba tomando fuerza. Y llegó Urano como un astro eléctrico que irrumpe en la conciencia colectiva y nos sacude con una verdad inapelable. El sistema solar no termina en Saturno. Ese es el límite de lo que podemos percibir con el ojo, pero hay más de atrás de Saturno, que son los llamados planetas transpersonales. Entonces, hasta este momento, Saturno era el límite que conocíamos, el último del grupo de 7 planetas visibles a simple vista, la frontera entre lo conocido y lo inimaginable. O sea, este era el fin del cosmos, el guardián del tiempo, el mismísimo Saturno. Pero Urano rompió ese límite, como el rayo que atraviesa el cielo, y lo que vino después fue un salto cuántico de conciencia. El nombre de Estrella del Rey fue el nombre que se le puso al Padre del Cielo. O sea, cuando Herschel lo descubre, no la llama Urano desde un principio. Lo nombra Georgium Sidus, que quiere decir la estrella de Jorge, porque el rey Jorge III de Inglaterra era su patrocinador. Y entonces en honor al rey le puso este nombre. O sea, más bien fue un gesto político, terrenal, típico de esa época, por supuesto. Pero rápidamente comenzó a surgir el conflicto de cómo íbamos a romper el orden cósmico con una estrella nombrada por monarquía, cuando todos los planetas hasta este momento llevaban nombres grecorromanos. Y entonces algunos astrónomos propusieron Herschel por el nombre del descubridor. Y otros incluso propusieron ponerle Neptuno antes de que se usara este nombre formalmente. Entonces, Johann Eller-Bode, que fue un astrónomo alemán, fue quien propuso el nombre Urano, siguiendo el linaje mitológico. Porque Urano es el padre de Saturno, entonces, si venía detrás, pues lo más lógico era ponerle Urano, que a su vez también era el padre de Júpiter, y Júpiter obviamente también está adelante, eso tenía sentido ponerle ese nombre. Y dado que Urano se encontraba más allá de Saturno, pues su descubrimiento extendió el horizonte del sistema solar conocido y reveló que aún había más por explotar y más por explorar y más allá de los 7 visibles. O sea, así se restauró un orden celeste. Júpiter representa la expansión, pero es una expansión que nace primero como la abundancia de un universo fértil y abierto. Luego viene Saturno, que pone el límite, la estructura, el borde de lo posible, el contorno donde ya esa expansión encuentra forma y ley y debe parar. Y más allá de Saturno, Urano, que no expande sino te sacude. Te sacude, no continúa sino que interrumpe y no promete nada, ni promete abundancia, pero ofrece ruptura. Ofrece una ruptura donde a partir de ahí hay una reprogramación, una reescritura, una expansión distinta, es eléctrica, es imprevisible, es una chispa que prende el fuego del cambio. Y así poco a poco el nombre Urano fue adoptado lentamente. O sea, hasta para ponerle el nombre fue un problema. Hasta fue controversial para eso, para que le asignaran su nombre. Y aún en 1850 algunos almanaques todavía estaban usando el nombre de Estrella de Jorge. Pero finalmente triunfó la simbología de estos nombres grecorromanos y no era un planeta del rey, sino que era el planeta del cielo original. El primero en llevar un nombre griego en lugar de romano, porque hasta este momento eran solamente la nomenclatura romana que se usaba, y el primero en ser descubierto con instrumentos hechos por humanos. El primero en cambiar las reglas del juego, básicamente. O sea, Urano ni siquiera está derechito, es un planeta que está girando de lado. O sea, él no se endereza por nadie. Hasta para eso es raro. Y, o sea, si aún quedan dudas de que Urano no vino a encajar, ¿no? Ahí está su cuerpo celeste como prueba. Porque Urano gira acostadito. Su eje de rotación está inclinado por 98 grados.
casi paralelo a su órbita, mientras que todos los planetas giran erguidos como trompos, bien alineaditos, así, bien entrenaditos. Urano rueda como una pirindola excéntrica por el sistema solar, o sea, haciendo volteretas mientras avanza. Y bueno, ¿qué nos dice esto simbólicamente, no? O sea, cuando miramos físicamente estas cosas también, esto también nos habla. Y es que Urano no sigue el guión. Su naturaleza es precisamente no encajar. O sea, su revolución no es solo mental, es estructural, visible, hasta en el cuerpo mismo físico de su estructura, ¿no? Es el planeta que nos recuerda que lo auténtico a veces es raro y que lo raro a veces es necesario para abrirle la puerta al futuro. Entonces, no es de extrañar que este planeta y esta energía uraniana es una energía que básicamente rige a los genios, cuya mente va más rápido que el tiempo que los rodea, las personas que son adelantadas a su época, los inadaptados que no logran encajar en estructuras hechas para otros, los outsiders, o sea, los que viven marginados al margen de un sistema, observando siempre desde afuera, porque Urano es más bien lo que está mirando desde afuera, ¿no? O sea, si Saturno es la caja, Urano está fuera de la caja, está mirando desde afuera. También rige a los disidentes, a los que se atreven a decir que no, donde todos dicen que sí. O sea, a los que levantan la mano y dicen yo no estoy de acuerdo. Bueno, expon tu respuesta, ¿por qué no estás de acuerdo? Ese es Urano. Los visionarios, o sea, estas personas que viven siempre más allá de lo que existe, de lo que pueden ver con sus ojos y de lo que está establecido en la normativa, ¿no? Todas estas personas que no quieren encajar, sino que reconfiguran su propio molde. En la astrología, Urano representa ese momento en que te das cuenta que no eres como los demás y decides entonces celebrarlo. O sea, no es que a partir de ahí te sientes raro, es que a partir de ahí dices, qué bueno que soy distinto, qué bueno que no soy igual que los demás, qué bueno que soy único. Bueno, es que todos lo somos, todos somos únicos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos sobresalir y muchas veces no nos creemos a nosotros mismos que somos diferentes, pero todos somos únicos y diferentes porque para Dios poder verse a sí mismo tendría que ser una versión infinita de sí mismo. Y eso somos nosotros, ¿no? Y bueno, en la era moderna, después de que ya Urano haya sido descubierto, o sea, la manera en que los astrólogos, digamos que podemos ver un poquitico más allá al futuro, es que analizamos los tránsitos de los planetas históricamente. Y porque la astrología lo que sigue son patrones, ¿no? Patrones de comportamiento, de la energía. Y entonces, en este análisis de ver cómo se comportaron estos planetas en esos signos durante X tiempo, cada vez que regresa y hace un nuevo ciclo, pues entonces esto nos da a nosotros la posibilidad de entender mejor cómo es que se va a comportar en un futuro. Amén de que no va a tener el mismo alineamiento porque van a haber otros actores en el escenario y otra manera de interactuar. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando Urano visita Géminis, la historia se acelera, las ideas se electrifican, las palabras se convierten en armas, en puentes, en cables o programas. O sea, la mente colectiva entra en cortocircuito para luego reiniciarse. Durante los últimos siglos, cada vez que Urano ha cruzado el signo de los gemelos, la humanidad ha vivido un salto en su forma de pensar, comunicar, conectar y de revelarse. Por ejemplo, en el 1775, entre 1775 y 1782, Urano atravesaba Géminis cuando fue descubierto en 1781, ya lo dije, pero mucho antes de lo que lo vieran los telescopios, su influencia ya era evidente en la Tierra, ¿no? En 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y Urano está a grado 8 de Géminis en la Carta de los Estados Unidos, o sea que la carta natal de los Estados Unidos también va a tener un retorno
de Urano en Géminis. Se multiplican los panfletos, los periódicos, las ideas ilustradas que reclaman libertad, autodeterminación, ruptura de las coronas imperiales. Urano en Géminis da a luz a una nueva narrativa política anclada en el derecho de pensar por cuenta propia. Esta es otra de las maneras en que Urano en Géminis también actúa. O sea, la palabra no es que sea sagrada, es que es soberana. Y con ella nace este nuevo modelo de sociedad, una nación que se imagina como el faro sobre la colina, como lo evocaría siglos después de Ronald Reagan, ¿no? Un país construido sobre la idea de que el pensamiento libre y la palabra pueden encender caminos en medio de la oscuridad colectiva. Urano en Géminis en 1858 y 1866 vuelve a recorrer durante este periodo de quiebre profundo en los Estados Unidos y el pensamiento global. En 1858 comienza el debate abierto sobre la abolición de la esclavitud. Recuerden que rige la soberanía también, esa es una de sus palabras clave. En 1861 estalla la Guerra de Secesión de Estados Unidos. En 1865 la esclavitud es abolida oficialmente, aunque después todavía tomara mucho tiempo para que el proceso cultural fuera estableciendo las nuevas normas, ¿no? A nivel global, el telégrafo une continentes. En 1866 se completa el primer cable transatlántico. En el 1859, Darwin publica El origen de las especies. Fue algo muy revolucionario, aunque hoy en día ya eso está abolido, por supuesto, pero fue revolucionario en su momento para comprender un poco más allá la vida. O sea, Urano en Géminis reconfigura el relato colectivo. Es como el lenguaje que deja ser un mandato sagrado para convertirse en una red viva de información, de comunicación, de conexión. El conflicto racial, la ciencia evolutiva, los nuevos medios, todo influye en una sola pregunta uraniana. Y es como que seguimos repitiendo el pasado o vamos a atrevernos a pensar en una nueva humanidad, ¿no? Y cada vez que Urano atraviesa este signo de Géminis, pues reescribimos nuestra historia de alguna manera. Y durante el último ciclo que tuvimos de Urano atravesando Géminis, que fue en el 1941 al 1949, el mundo tembló. Fue la Segunda Guerra Mundial que alcanzó su punto más destructivo. En el 45 se lanza la bomba atómica, el lenguaje de la guerra se vuelve irreversible. Se crean las Naciones Unidas, un intento global para rediseñar la comunicación y la paz entre naciones, que ya sabemos de qué va hoy en día. No me extrañaría que en este nuevo ciclo esto se reescriba también, porque obviamente no creo que la intención original es lo que representa hoy en día las Naciones Unidas, pero bueno, ese es otro tema. Aparece en el radar, la televisión, el ENIAC, que fue el primer ordenador electrónico de propósito general. O sea, era el inicio de la era de la computación, a pesar de que era bien precaria, ¿no? este ordenador, pero fue el inicio. Eran nuevas formas de ver, oír, calcular, o sea, marcó el inicio de esta era computacional moderna y fue contemporáneo al tránsito de Urano por Géminis, que casualmente rige las redes de información, el pensamiento, la electricidad. Entonces también inició la Guerra Fría, las narrativas enfrentadas, la propaganda como arma mental. Urano en Géminis no solo transforma lo que decimos, sino que transforma cómo lo decimos. El conocimiento se acelera, se codifica, se transmite a velocidades nunca antes vistas. La humanidad entra en la era del mensaje masivo y cada palabra ya es parte de una estrategia. La humanidad entra en una era del mensaje masivo y cada palabra ya es parte de una estrategia. En la Carta Fundacional de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, que precisamente al momento que estoy grabando esto, tuvimos ayer el retorno solar del país, Urano está en el grado 8 de Géminis, en su carta natal.
Y aunque Urano entrará en Géminis este 7 de julio, el lunes, no será hasta julio del 2027 cuando Urano toque este mismo punto exacto del retorno uraniano. Cada 84 años Urano regresa y cuando lo hace no viene en silencio, sino que es una llamada a la reinvención, a la actualización radical, un sacudón de conciencia colectiva, porque si Urano fue testigo del nacimiento de esta nación, ¿qué pasa cuando vuelve al mismo grado en el cielo? Se reactivan las tensiones originales, el impulso de rebelarse contra lo que ya no sirve, la necesidad de definir de nuevo qué significa ser libre, esta soberanía, ¿no? Y el dilema de si esa libertad es real o es solo parte de un mito. O sea, ahora no estamos ya en 1776, no basta con proclamas o papeles firmados. El lenguaje está saturado, las narrativas chocan como si fueran trenes y la verdad se ha fragmentado en 1000 pantallas. Urano en Géminis no habla bajito, sino que interrumpe, irrumpe, zumba, desarma, obliga a mirar el caos mental, la disonancia de la identidad nacional y a preguntarse con honestidad, ¿seguimos siendo lo que decimos ser? Ese retorno no es solo astrológico, es más bien espiritual, cultural, narrativo. Es un rayo que está golpeando la historia escrita, pidiendo una nueva versión. Así que bueno, Uranos entra en Géminis el 7 de julio, el lunes, a las 3:45 am, hora del este. Y bueno, ahí comienza este inicio de un ciclo de 7 años que se extenderá hasta mayo del 2033, pero no va a avanzar en línea recta, sino que luego se retira y hace un movimiento hacia adelante, hacia atrás y después vuelve con mucha más fuerza. O sea, el 5 de septiembre Urano comienza su retrogradación a 1 grado con 27 minutos. El 8 de noviembre reingresa momentáneamente a Tauro, descendiendo hasta el grado 27 con 27 minutos y se pondrá directo el día 3 de febrero, justo unos días antes de la gran conjunción entre Neptuno y Saturno en el grado 0 de Aries. El 26 de abril pues regresa definitivamente a Géminis y ya no sale más de ahí, o sea, a partir de ahí ya comienzan los 7 años. En julio del 2027 alcanza el grado 8 de Géminis, como lo habíamos dicho, que es el retorno exacto en la carta de los Estados Unidos. A lo largo de este tránsito, Urano va a recorrer los 30 grados del signo, por supuesto, activando todos los puntos natales en signos de aire inmutables. Será especialmente potente para quienes tengan planetas entre 0 y 10 de Géminis, estos primeros grados, Virgo, Sagitario y Piscis. O sea, para los signos mutables va a ser un reto. Para los signos de agua y los signos de tierra va a ser otro reto, porque esto va a ser una incomodidad, porque va a estar haciendo un aspecto de quincuncio. Y obviamente para Géminis mismo, pues obviamente va a estar haciendo conjunción. Para los signos de fuego, entonces esto es una buena oportunidad porque va a estar haciendo sextil. Para los signos de fuego esto es una buena oportunidad para aprovechar. Este relámpago les va a venir muy bien. Este no es solo un tránsito de ideas nuevas, es una reescritura del lenguaje, una fractura del pensamiento lineal, una invitación a crear desde lo inesperado. Urano no transita Géminis en soledad durante todo este tiempo. Forma una danza armónica con otros 2 gigantes transpersonales que son Neptuno y Plutón. O sea, esto no lo hemos visto nunca en la historia moderna. Que nosotros sepamos, los astrólogos, esto es algo nuevo que vamos a estar experimentando. Una de las razones por la que yo discrepo con muchos astrólogos que hablan de posibles guerras y tienen tanto miedo que no entiendo, porque en ciclos pasados Urano en Géminis ha traído, bueno, ha habido guerras, pero obviamente la disposición de los planetas, la alineación de los planetas que tenemos en este momento no es la misma que habían en ese entonces. Y yo creo que es excepcional que tengamos esta danza, porque esto es algo atípico en el resto de los tránsitos y yo creo que esto es lo que va a cambiar precisamente esa narrativa, ¿no? O sea, Plutón va a estar en Acuario, signo de aire, está haciendo trígono constantemente con Urano. Van a estar por muchos años, sobre los primeros tránsitos, por muchos años estos van a estar haciendo un trino, que es una energía armoniosa,
favorable. Neptuno va a estar en Aries y Neptuno va a estar formando un sextil con él, y Neptuno va a ser el punto entre estos tres planetas. Neptuno va a ser, como decir, el punto común, ¿no? Algo así. O sea que la espiritualidad nos va a servir como base para poder hacer este gran salto cuántico que necesita hacer la humanidad. O sea, estos aspectos fluyen, cooperan, construyen, no se oponen, no se bloquean, y entre estos tres tejen esta red energética que purifica visiones caducas. O sea, esto sería Neptuno. Desmantela estructuras de poder obsoletas. Esto sería Plutón. Y habita nuevas ideas radicales, que sería Urano. O sea, por primera vez en siglos, milenios, en nuestra era, en nuestra vida moderna, estas tres fuerzas están en conversación. Y la humanidad, si sabe escuchar, puede descargar un nuevo sistema operativo mental, emocional, espiritual completo. O sea, esto no va a ser automático, puede que no sea lo más cómodo posible, pero sí será posible, poco a poco. Y será muy probablemente una fusión de las tres dimensiones: la mente que se libera, Urano, el alma que se depura, Neptuno, y las estructuras que mutan desde su raíz, Plutón. Porque si Saturno marcaba el límite de la vieja realidad tridimensional, estos nuevos alineamientos nos invitan a dar ese salto hacia un estado expandido de conciencia, hacia la frecuencia 5D, que es lo que representan estos planetas transpersonales. O sea, a partir de Saturno para acá, es la 3D, todo lo físico. Saturno representa el miedo, o sea, estos humanos que estén vibrando bajo el miedo están todavía manteniendo esta dimensión saturnina, que es la 3D. Esto no es una utopía flotante, esto es una arquitectura vibratoria real, cuántica, sostenida por nuevas palabras, nuevos pactos y nuevas formas de habitar el tiempo. Ahora, ¿qué nos puede traer Urano en Géminis durante este paso? O sea, en la tecnología, por supuesto, porque Urano rige la tecnología, y en Géminis, pues, otras cosas. Urano rige la electricidad, la inteligencia no convencional. Géminis rige la mente, los datos, las redes, los sistemas de comunicación. Cuando estos dos se encuentran, las ideas no solo cambian, sino que se recodifican. Esto puede traer muchos cambios en lo que es la prensa. Yo creo que ya estamos viendo una antesala de todo esto, ¿no? El lenguaje artificial cada vez más humano, no solo son los chatbots, sino interfaces que piensan, escriben y conversan como si tuvieran su estilo propio. Una fusión entre cerebro y máquina, o sea, los implantes neuronales, ya esto lo hemos estado viendo también, pero esto se va a acelerar. Obviamente, muchos de nosotros, yo en lo particular, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que me implanten uno a mí. Por supuesto no quisiera tener, aunque me dé superpoderes, no lo quisiera. Quisiera poder continuar expandiendo mis poderes naturales, pero no es menos, o sea, es importante y además súper futurista y muy beneficioso para las personas que tienen problemas neuronales y que estos implantes les ha ayudado a escuchar, les ha ayudado a despertar ciertos espacios y sistemas en su cuerpo y en su cerebro, que los ha ayudado a poder recuperar su actividad motora y toda su congruencia, ¿no?, entre el cuerpo y la mente. Esto es importante para todas estas personas que realmente tienen problemas y necesitan estos implantes para poder hacer una vida normal, y realmente es muy beneficioso. No podemos negar la existencia de esta tecnología como algo beneficioso también, ¿no? O sea, los chips de memoria aumentada, la traducción directa de pensamiento en texto. Esto es fuera de otro mundo, pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. La educación va a ser radicalmente transformada. O sea, Géminis rige los alumnos, todo el alumnado. Esto va a cambiar. Van a haber plataformas descentralizadas, aprendizaje dirigido por inteligencia artificial, hologramas instructivos, redes mentales compartidas,
La neurocomunicación y la telepatía sintética, quién sabe, transmisión de emociones, conceptos entre humanos conectados digitalmente, la internet cuántica y redes no físicas, o sea, esta comunicación basada en principios que aún no entendemos, pero que sabemos que existen. O sea, cuando la física y la mente se cruzan, ¿no? Y sabemos que existe una red invisible, pero que está ahí. O sea, los Akashic Records, vamos a tener mucho más entendimiento de los récords akáshicos. La reconfiguración del lenguaje mismo, o sea, probablemente un nuevo alfabeto, un código híbrido, mezclas de lenguajes humanos y digitales, quién sabe. Este tránsito no solo se trata de usar la nueva tecnología, sino de cambiar cómo la mente humana la comprende y cómo la integramos. Géminis no solamente procesa, sino que también traduce. Y Urano en Géminis traduce el futuro. Y no solo hablamos de evolución espiritual y mental, o sea, Géminis también rige los mercados, el comercio, el transporte terrestre, los sistemas de intercambio, nuevos sistemas de moneda, todos estos sistemas de cripto que surgieron con la entrada de Plutón en el 2008, que fue la primera criptomoneda que surgió. Bueno, todos estos sistemas de cripto, puede ser que finalmente tengamos una moneda cripto que realmente la usemos para intercambiar, porque hasta este momento no la usamos para intercambio. Esto puede ya comenzar a usarse tal vez como intercambio. Urano rige la aviación, rige lo aéreo, lo eléctrico, lo disruptivo, y bueno, y tal vez esta fusión nos trae algo mucho más literal, ¿no? Tal vez estamos entrando ya en la era en que los carros vuelen, que ya sean, o sea, sabemos que ya existen los prototipos de afuera, esta tecnología ya existe, pero que se puedan realmente usar como parte de una conversación pública ya y como parte de los marcos legales. O sea, tal vez se crean nuevas infraestructuras de movilidad, nuevas leyes que permitan que estos carros móviles voladores se puedan usar. Bueno, esto es una posibilidad bien cerca también, bien real. Estos tránsitos de Urano por Géminis también puede activar nuevos tratados de intercambio digital o descentralizado, sistemas de transporte híbrido, nuevos sistemas de aéreo urbano. Puede que haya una actualización también en toda la industria aérea. Las redes comerciales impulsadas por inteligencia artificial, nuevos tratados de comercio también, porque Géminis rige a los comerciantes y todo lo que es el comercio, la actividad comercial. Esto yo creo que también lo estamos viendo desde hace un tiempito ya, esto está viniendo ya. Pero ahora vamos a ver nuevas rutas de comercio. O sea, la tecnología ya existe. Lo que falta muchas veces no es la invención, sino la estructura mental, legal, la estructura social para percibirla y recibirla, ¿no? Y bueno, eso también es parte de lo que Urano en Géminis puede reescribir. Y bueno, hasta aquí los traigo, Raíces del Cielo. Ha sido tremenda lata, pero yo creo que era importante hacer toda esta, o sea, para los usuarios del canal, yo creo que era importante hacer toda esta historia de Urano, ¿no? Para que puedan entender mucho mejor su energía. A veces es importante saber toda esta historia, ¿no? Desde el mito hasta su paso por Géminis en otros momentos en la historia, lo que ha pasado, y esto les ayuda a entender mucho más esta forma energética, ¿no?, que trae el planeta. Así que, bueno, pues si algo dentro de ti vibró, pues no lo apagues. No la apagues. Te deseo que cuando el relámpago te toque te encuentres bien despierto. Y si no, pues que despiertes y te mantengas despierto ya sin un manual, sin una red y sobre todo sin miedo, señores, sin miedo, sin miedo. Hay que soltar el miedo de una vez. Solo tú, cargado de electricidad, listo para pensar lo impensable y aprovechar las oportunidades que nos vienen, que van a ser muchas. Que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Así que nos vemos el lunes de luna. Chao.